Buen día, jóvenes. La sesión del día de hoy es acerca de los esquemas. Los esquemas en SQL Server se utilizan para organizar o agrupar los conjuntos de objetos de una base de datos, permitiendo una mejor administración de permisos al momento de asignarlos a los usuarios. Entre los objetos que utilizan esquemas podemos encontrar tablas, diagramas, procedimientos almacenados, funciones y listas. En otras palabras, un esquema lo que me permite es poder clasificar o identificar de manera visual a qué actividad o qué acción le corresponde a cada uno de los objetos que tengo dentro de mi misma base de datos. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos la base de datos escuela. La base de datos escuela en este momento está formado por las siguientes tablas: catálogo de alumnos, catálogo de cursos, catálogo de maestros y configuración de curso maestros. Supongamos que en esta misma base de datos tenemos que agregarle otras tablas correspondientes a la administración de esta escuela. Podemos tener, por ejemplo, la tabla de precio por curso, eh, lista de pagos realizados de los alumnos, pagos por los alumnos, y podemos tener, por ejemplo, horarios, más que horarios, lista de asistencias de los maestros. Entonces, estas tres tablas podemos clasificarlas en otra sección, podemos considerar que pertenecen únicamente a la parte administrativa, y crear un esquema me permite identificar que estos corresponden a esta sección del sistema, y que además me permite darle seguridad a estas tablas, permitiendo que los usuarios solamente vean esas tablas y no tengan acceso a otras tablas que corresponden a otros esquemas. ¿Cómo creamos un esquema? Lo que tenemos que hacer es que dentro de nuestra base de datos de escuela nos dirigimos a la sección de seguridad. En la sección de seguridad vamos a ver las carpetas que ya hemos platicado anteriormente, que es usuario, roles, esquemas, claves asimétricas, certificados y claves simétricas. Si le damos clic a la sección de esquema, vamos a ver los esquemas que están definidos en este momento. Los básicos, los que siempre vamos a encontrar, es el GETS, Information Scheme, SYS y DBO. Estos son los cuatro correspondientes a los que siempre vamos a encontrar y que estos no van a cambiar. Normalmente cuando nosotros damos de alta a un objeto, ya sea tabla, ya sea un índice, etc., siempre van a ser asignados al esquema de DBO. ¿Esto por qué? Porque es el estándar que se utiliza en SQL Server para hacer las asignaciones. Sin embargo, pues ahorita vamos a crear un esquema y vamos a crear objetos para ese esquema que nosotros queremos. Para crear el esquema, botón secundario del ratón, nuevo esquema, y aquí me pide el nombre del esquema. Como estamos tomando el ejemplo de aquellas tablas que van a pertenecer a la parte administrativa, entonces vamos a definir un esquema que sea administración o administrativa. El propietario del esquema corresponde a los usuarios o al usuario que va a ser al cual se le va a asignar este esquema. Procedemos, le damos clic al botón de buscar y aquí entonces vamos a poner el nombre del propietario, y lo que podemos hacer es irnos al botón de examinar. En la parte de cuando damos clic al botón de examinar, vamos a encontrar los usuarios que pudieran ser propietarios de este esquema. La recomendación es utilizar el propietario de B1. Parece ser un esquema, pero de hecho en las definiciones o las migraciones que se han realizado en el motor de SQL Server, pues, han existido el esquema de DBO y ha existido el usuario de DBO, y se han estado relacionando estos usuarios para que el usuario de DBO con el esquema de DBO es lo que se inició en su momento en los motores de SQL Server, y estos se han sido migrando por compatibilidad con las bases de datos creadas en motores anteriores. Entonces, como esto no va a cambiar, este siempre va a seguir siendo un usuario que va a existir, entonces vamos a relacionarlo con este usuario.
Y bueno, entonces este usuario de BO va a estar relacionado con este esquema. Le damos a aceptar. Y tenemos después otras secciones que es permisos, quiénes son aquí son los usuarios o los roles que van a tener permiso a este esquema. Aquí entonces podemos seleccionar, igual, nos vamos a examinar y seleccionamos qué tipo de usuarios van a tener permisos, ya sea un usuario en sí, ya sea un rol en sí. Ahorita como no tenemos definidos usuarios, pues no vemos usuarios asignados a esta, que podamos seleccionar, pues ver en esta lista y podamos seleccionar. Y por otro lado, como habíamos platicado en la sesión anterior, si yo quiero cuando yo creo un usuario, puedo definir a qué rol e inclusive a qué esquemas tiene acceso. Por el momento vamos a dar la asignación a todos para que todos los puedan ver, pues, todos los que sean públicos, estén asignados al rol de públicos, van a poder ver o utilizar este esquema. Una vez creado, aquí en la parte de abajo tenemos los permisos que va a tener este usuario. O sea, ya creamos, ya relacionamos e indicamos que el rol de público va a tener acceso a lo que es el esquema que acabamos de crear. Y aquí vamos a definir cuáles son los permisos que va a tener para estas tablas. Entonces va a poder actualizar, va a tomar la propiedad, va a tener un control, va a crear una secuencia, va a ejecutar, va a eliminar, va a insertar, va a modificar, referencias, seleccionar, ver definición y ver seguimiento. Si ustedes se fijan sobre este esquema, estamos definiendo o se define cada una de las acciones que se puede realizar a los objetos. Por ejemplo, si yo quiero crear, hablando de las tablas que estoy creando, puedo definir un esquema, asignarle un usuario, un rol, y a este indicarle solamente que pueda nada más insertar, eliminar, modificar, o solamente puede insertar, o solamente puede leer, o solamente puede seleccionar el objeto, etc. Entonces, para esto es una de las ventajas que tenemos al manejar el esquema. Le damos a aceptar y aquí ya lo tenemos. Como les habíamos platicado en las sesiones anteriores, si yo quiero utilizar este script para ejecutarlo en el servidor de producción, entonces lo que puedo hacer es cada objeto que yo puedo crear, que yo cree, es botón secundario del ratón, incluir esquema como crear y nueva ventana del editor de consultas, y aquí ya tenemos lo que es la creación del esquema. Muy sencillito, crear esquema, esquema administrador. Este esquema que acabo de crear ya puedo utilizarlo para crear mi propia tabla. Entonces vamos a crear solo una tabla a modo de ejemplo. Quiero una tabla. Aquí es donde yo pongo pues, el nombre de mi tabla. Esta vez se va a llamar precios de los cursos. Recordemos que aquí este campo de descripción me permite entonces poner la descripción más exacta. Tabla que contiene, más que permite, el precio de los cursos que se imparten. Y es acá donde dice esquema, donde vamos a cambiarle. En lugar de que sea de BO, como ya le dimos de alta un nuevo esquema, aquí aparece esquema admin. Y ya posteriormente pues le damos de alta a nuestros campos de esta tabla, ¿no? Va a tener un ID, va a ser de tipo entero, va a ser la clave principal, vamos a definirlo como autonumérico, y posteriormente vamos a tener el nombre del curso, varchar de 50. Bueno, como tenemos catálogo de cursos, aquí en lugar de utilizar nombre de curso, porque entonces va a ser muy redundante y nos vamos a meter en líos con respecto a las formas normales, vamos a utilizar el ID curso, que va a estar relacionado con este campo entero, y vamos a poner entonces el precio, que va a ser de tipo moneda, ¿okay?
y fecha de alta. ¿Y esto por qué? Porque de repente queremos saber en qué momento nos ha servido esta o cuándo se dio de alta este precio y quizás más adelante entonces vamos a dar de alta otro precio y así vamos a mantener un histórico de los precios que hemos estado cobrando por cada curso. Esta fecha de alta podemos utilizar los valores predeterminados. Si se acuerdan, aquí tenemos valor o enlace predeterminado. Existe una funcioncita que se llama getDate, que me devuelve la fecha actual del servidor. Precio le vamos a poner 0 para que no tengamos problemas a la de alta, y el ID curso pues va a estar relacionado con el catálogo de cursos. Entonces aquí donde dice descripción podemos indicar también que este campo se relaciona con la tabla CAD cursos. Le damos guardar y ya tenemos una tabla relacionada con un esquema. Vamos a darle a actualizar y aquí está admin precios cursos. Entonces ahora para acceder a este tenemos que poner el nombre del esquema y después el nombre del objeto. Más adelante en las siguientes sesiones, cuando veamos lo que es el lenguaje de manipulación de datos, tomaremos este esquema y vamos a indicar cómo acceder a ella.